Vos sabés que nos ve mucha gente, siempre digo lo mismo, es una hora en donde la tele se escucha, además de ver. Una Claro. cosa es ver y otra cosa es escuchar. No es que está de fondo. ¿Vos podrías arrancar esta nota con algún tipo de buena noticia o con algún tipo de dato positivo en todo esto que nos pasó hoy, que la gente está muy angustiada y con tristeza? ¿Hay algo que podríamos decir? Che, mirá que está clareando en esto. Mira, yo diría esto, Ale, teniendo en cuenta lo que fue el fin de semana de desconcierto absoluto y de tensiones y peleas, creo que en principio es positivo que se hayan juntado por fin el presidente y la vicepresidente a conversar qué es lo que quieren hacer, ¿no? Son varios meses ya en los que Cristina viene petardeando al presidente de la O Nación. sea, esto que contó Calvo va a influir positivamente. Bueno, depende del desenlace, no Claro, sabemos, si ¿no? termina bien, podría ser un... Si termina bien, sí. A mí me cuesta creer que eso termine bien después de verla a Cristina el sábado tirándole los misiles que le tiró Alberto Fernández, ¿no? No solamente cuestiones políticas, cuestiones personales, muy complicadas, Sí, ¿no? con lo del celular. Lo del celular y también varias veces mencionó la lapicera y se rió de los furcios del presidente. O sea, entró en una dimensión que creo que excede largamente lo político, lo ideológico, lo de gestión. Y bueno, no sé si hay retorno de eso. Y no sé si con una cena alcanza. Pero ayer estábamos en una situación donde no se querían hablar por teléfono y hoy por lo menos se están juntando, ¿no? Y es esencial porque no hay salida, todavía le queda 1 año y medio al gobierno, ¿no? Entonces, si en ese año y medio lo único que van a hacer es tirotearse y cascotearse, como vienen haciendo en los últimos 6 meses, obviamente que la cosa va a empeorar, no puede menos que empeorar. Entonces lo de hoy veremos cuál es el resultado, ¿no? Te voy a hacer una pregunta abstracta, no concreta e interpretativa. No es fáctica, aunque tu ciencia, que es la economía, no tampoco es fáctica, no es empírica, pero tiene algo, bueno, está mezclado con lo psicológico, con la reacción humana, atravesada por lo humano. Llegar a un lugar como el que llega Batakis, ¿necesita de un tiempo de precalentamiento? Yo conocí esa oficina porque me tocó ir a entrevistar a Kicillof y ir a entrevistarte a vos. Entré a esa oficina y vi una pantalla como la que tengo acá, con el precio de los commodities en vivo. Yo no sabía que el aluminio era un commodity. Y vi, mira, y el algodón es un commodity y había un valor de la bolsa de Japón y abajo la bolsa de India. Y cómo estaba manejado, bueno, etcétera, etcétera. O sea, había millones de datos, había muchos números ahí. Vos tenías tu equipo, también lo vi con Kicillof, y un teléfono que era de otro color en línea directa con la presidencia. Mi pregunta es, ¿te adaptás enseguida a ese ritmo? Hoy la vi en una entrevista. Vas a la tele, decís algo mal dicho, mal puesto, vas a una charla empresaria, tirás un dato mal puesto, mal dicho, una frase que no tenés que decir, enojás a un sector. ¿Cómo es ese mundo que estuviste ahí? ¿Tenés que estar muy concentrado? ¿Cómo es? Contame esa silla. Y no tenés más remedio que adaptarte enseguida. Enseguida. Y sí, no tenés tiempo para encontrar dónde están los botones y dónde están los teléfonos para llamar. Te tiran a la cancha y tenés que jugar, ¿no? Esa analogía me gustó. Sí. Hay botones y teléfonos para llamar. O sea, no depende de vos solamente, depende de que te atiendan los teléfonos y de la Obviamente, botonera. tenés toda una estructura detrás en el ministerio que no cambia con los funcionarios políticos. Entonces tenés que saber, a ver, cómo es el funcionamiento interno del ministerio. En su momento, cuando me tocó estar en el Banco Central, ¿no? Son estructuras que ya vienen con su propia inercia y a eso agregarle lo político, ¿no? Que en estos momentos es lo más complejo. Entonces, no tenés tiempo para perder. Tenés que salir a la cancha y jugar, si podemos usar esa analogía, ¿no? Si yo Y tuviese... tenés, además, o sea, estás entrando con un partido que venís perdiendo, el equipo para el que entrás está perdiendo, porque claramente esa es la situación, por lo menos la de Batakis, y todos los reflectores están sobre vos, ¿no? Esa es la situación que tiene Silvina Batakis en estos momentos, ¿no? Si yo te dijera, me toca a mí, me llaman a mí para presidir Argentina, te digo, bueno, Alfonso, listo, voy a confiar en vos, decime de qué manera salimos de esta, pero no me digas las abstracciones que me vienen diciendo todo el tiempo, bajar el déficit fiscal, ¿cuál sería concretamente las 2 o 3 acciones que si te están viendo habría que hacer?
rápido. Bueno, antes de ir a eso, a ver, ya que estamos hablando de Batakis, hoy Batakis dijo todas esas abstracciones, ¿no? O sea, Totalmente. dijo, ¿Viste la nota? vi la nota cuando salía de la Casa Rosada. No, no, Exactamente, habló sí. en abstracto, o sea, dio mensaje al mundo político y empresario y por supuesto económico en abstracto, En totalmente. abstracto y fueron todas expresiones de deseos. Creo en el equilibrio fiscal. Quiero que crezcan las exportaciones. Quiero que crezca el consumo, ¿no? Lo que necesitamos del ministro de Economía es que ofrezca un programa, ¿no? Y en el programa no son todas rosas. En el programa hay una dirección y en esa dirección hay ganadores, perdedores, hay sacrificios mayores de unos y otros en pos de un objetivo Siempre me de largo. explicás bien, me gusta cómo me explicás. ¿Vos podés laburar ahí como ministro sin programa o sí tenés que tener un programa? Y tenés que tener un programa, porque si no, no sabes cuál es la dirección. Vos tenés que convencer a tu equipo, tenés que convencer al resto del gabinete, tenés que interpretar lo que quiere el presidente y transformar eso en una hoja de ruta, si se entiende mejor, ¿no? Ujú. Entonces, todos queremos llegar a ese nirvana que explicaba hoy Batakis. El asunto es, decime cómo, ¿no? Y lo que no hemos visto hasta ahora es eso. Ustedes decían en la mesa, bueno, veamos quiénes van a ser los que acompañan a Batakis en el equipo, veamos cómo va a ser la relación. Ella dijo que va a respetar las metas del déficit fiscal, por ejemplo, que los acuerdos con el fondo los va a respetar. Ya ahí tenés alguna definición. Esa es una definición que hay que chequearla después con la realidad, porque entonces te preguntás para qué lo sacaron a Guzmán o para qué lo empujaron a Guzmán a que se vaya si esas metas estaban bien, Yo ¿no? recién te decía de Grabois, Sí. Alfonso, porque Grabois mañana acá yo creo que viene a decir algo. Eh, Viene a marcarle la cancha. Entonces, él quiere un salario básico universal. ¿Es posible pagar desde tu mirada de economista y de hombre de la política un salario básico universal en Argentina? Yo creo que más que un salario básico universal hay que volver al trabajo digno y a la cultura del trabajo, ¿no? Me parece que nosotros en alguna medida lo que estamos sufriendo es, desde el 2002 en adelante, se estableció el plan Jefes y Jefas de Hogar, que fue una buena medida curativa para lo que fue el final de la convertibilidad. Había que atender a muchas familias que habían quedado al borde del camino. Pero eso que era una solución transitoria se transformó en un esquema permanente. Claro. Y hoy la política, toda la dirigencia política, no encontró la manera de salirse de ese lugar. Ujú. Y está muy bien querer curar, pero hay que ver si la cura al final no es peor que la enfermedad, en este sentido. Claro. Ale. Yo estoy recorriendo mucho el país. En este año me he dedicado a recorrer y voy a seguir recorriendo. Cuando me junto con emprendedores, pequeños empresarios, una de las cosas que me dicen es, no conseguimos mano de obra, no conseguimos gente que quiera venir a laburar porque prefieren el plan. Ahora, el plan es a cambio de nada. Digamos, Argentina va a salir cuando empiece a laburar, cuando ponga todas las fuerzas que tiene, que son muchas, al servicio de la producción, y ahí sí vas a tener las exportaciones y ahí vas a tener todo lo demás. Ahora, cuando desde la máxima autoridad, que es el presidente de la Nación, te bajan la línea de no creo en el mérito, y es muy difícil transformar ese eje y ese concepto en una economía pujante, ¿no? Y creo que ese es el problema. Y con con tantas ideas que puede haber, me parece que hemos llegado al punto donde hay ideas fantásticas, pero esas ideas hay que priorizarlas y hay que explicar cuáles son los recursos que tenemos para todos esos Yo, hermano, buenas te voy a ideas. preguntar una cosa concreta ahí al pie, al grano. Sí, Te voy de frente, mar. como siempre. Cuando estaba Macri se hablaba de gradualismo. Gradualismo, gradualismo. Empezaron a decirle que hacía kirchnerismo de buenos modales. Ahora a Cristina, bueno, en realidad parte del kirchnerismo le dice a Alberto, estás haciendo este, eh, lo que no te pedimos que hagas, tenés que acelerar más, acelerar más. Entonces, si te tocara de nuevo, si tuvieses de nuevo la posibilidad de manejar esto, ¿qué harías, hermano? ¿Irías gradualmente o este es un país para meter cuarta y quinta enseguida porque no hay tiempo para las cosas? Depende de las condiciones que tengas, depende el auto que tengas, si estás usando esa analogía. Reforma laboral, por ejemplo. ¿Vos crees que No, necesitamos una reforma pero a ver, laboral? la reforma laboral, lo primero que tenés que hacer es convencer a la sociedad de la dirección en la que vas. Si convenciste a la sociedad, tenés los votos. Y si tenés los votos después de varias elecciones,
tenés las bancas en el Congreso para llevar adelante esa transformación. Lo que pasó en la primera experiencia de Cambiemos fue que nosotros ganamos raspando, perdimos en la primera vuelta, te acordarás. La primera vuelta es la que configura la mitad de diputados y un tercio Así del que tenés que Senado. estar fuerte para encarar ese tipo Y de obvio, o sea, reformas. ¿qué shock o qué quinta fondo podés hacer si tenés un tercio de los diputados y un quinto de los senadores? Que fue lo que nos pasó a nosotros cuando asumimos. Cada vez que mandábamos una ley al Congreso teníamos que acordar con el peronismo no kirchnerista, con los gobernadores, y obviamente que los gobernadores pedían algo a cambio. Nada ilegal, pero pedían, ok, apoyo esta ley, mis diputados apoyan esta ley, pero sí avanzamos en esta dirección que le conviene a la provincia. Dame Entonces, obra, esas cosas. claro, entonces, Para. ¿Qué país, Alfonso? bueno, Alfonso. es la naturaleza humana. No. ¿Humana o argentina? Bueno, más argentina que humana, pero sigue siendo la naturaleza humana. Ahora, no nos podemos sorprender de que suceda eso, ¿no? La novedad es que Juntos por el Cambio, si llega a ser gobierno el año que viene, es porque tuvo al menos 41 o 42% de los votos en la elección presidencial del O 23. sea, el que venga, suponete que gana Cambiemos. Si gana por poco, se le vuelve a complicar. No necesariamente, porque como ya se fue renovando la composición de la Cámara de O sea, Diputados para y del vos es Senado, clave tener el apoyo en esas cámaras. absolutamente, absolutamente. A ver, el apoyo de la sociedad y los fierros políticos para llevar adelante lo que le dijiste a la sociedad que podías hacer. ¿Vos crees que la sociedad hoy necesita que alguien venga y le marque el destino y le diga vamos para acá y vamos de verdad para acá? Yo creo que necesita eso, necesita alguien que le diga queremos ir a ese lugar y que le explique cómo vamos a llegar a ese lugar, alguien que pueda articular que al principio va a hacer falta un sacrificio de prácticamente todos los argentinos, pero que ese sacrificio no es en vano. Ese sacrificio que hacemos cada uno es en pos de un bien mayor en el mediano plazo y un bien colectivo. Yo te digo ¿no? con qué a veces, porque a mí me pasa, yo trato de ver todo y a veces la desinformación es una forma de información. Porque si yo estoy permanentemente informándome, siento que las ideas las tengo ya fijas y terminan siendo, te diría, una especie de obstáculo para pensar la realidad. Entonces, cuando escucho de un lado o del otro, te voy a plantear esto, que el gobierno de Cambiemos nos endeudó en 100.000 millones de dólares y que por 100 años tengo que pagar la deuda y que no voy a poder salir adelante porque tuve que bajarme los pantalones con el fondo hasta el 2029.000 porque Cambiemos fue a pedir plata y no podemos salir adelante. No es Entonces, cierto eso, no es cierto. decime por qué no es cierto. Te lo pregunto, Bueno, a ver, no es un esta ataque. es una discusión que hemos tenido durante el año pasado y me parece que quedó saldada en la campaña electoral porque el kirchnerismo tuvo que ir cambiando. Vos te acordás, primero decían, cambiemos endeudador y después decían, no, cambiemos deuda en dólares. No es cierto. O sea, durante la gestión de Mauricio Macri, la deuda del Estado Nacional se incrementó en 48.000 millones de dólares. ¿No es cierto? El verso ese de los 100.000 es falso. ¿Es verso? Es verso. Meten, por ejemplo, deudas de Cristina dentro de eso y se las adjudican a Macri. ¿Entendés? Entonces, el número, y yo esto lo he publicado en Twitter y tengo un documento que lo pueden ir a buscar ahí, con la data oficial del Ministerio de Economía. Durante esos 4 años de Macri, la deuda aumentó el equivalente a 48.000 millones de dólares. ¿Sabés cuánto aumentó en 2 años y medio del gobierno de Alberto Fernández? 63.000 millones. Y no te estoy contando el Banco Central. ¿no? ¿Qué te dicen también? Que la que Mauricio pidió, se la fugaron toda, que entraba y salía. Pero eso también está demostrado. Los 44.000 millones de dólares que desembolsó el fondo se usaron para pagar vencimientos de deuda que estaban pendientes de años anteriores. Te lo doy vuelta de esta manera. Hoy Argentina debe, el último dato que tenemos es de mayo, debe el equivalente a 375.000 millones de dólares. ¿Hoy debemos eso? Sí. ¿En todo concepto? Esa es la deuda pública del Estado Nacional. De esos 375.000 millones, solamente se generaron 48.000 millones durante la gestión, los 4 años de Macri. Entonces el verso ese de Macri endeudador, Macri contribuyó un 14, 13% del total de la deuda. Todo lo demás
es del peronismo, todo lo demás. Y una gran parte de eso es del kirchnerismo. Entonces, no hay que morfarse cualquier buzón, como decías vos en tu pregunta. Hay que ir a los números. Y cuando vas a los números, ellos entran en problemas. La muletilla que tenía Guzmán, hasta 2 minutos antes de irse. No, no es lo mismo la deuda en pesos que la deuda en dólares. ¿Qué pasa ahora con la deuda en pesos? Que fue el gran tema de hoy, que no se mencionó en la mesa. El Banco Central tuvo que salir A a, bancarla, a sí. bancarla. Sí. Ahora, hasta hace 2 minutos nos decían, no, no, la deuda en pesos no es un problema. ¿Cómo vamos a comparar la deuda en pesos con la deuda en dólares? Entonces, ¿la deuda en peso también es un problema? Y el problema es que hay que pagarla. Y si no tenés los recursos para pagarla, ¿cómo la Pero ¿a vas a quién le pagar? debes pesos? Y le debes a los argentinos, a quien sea que compró un bono en pesos.